Algo muy irónico acaba de suceder en las últimas 24 horas. En la cobertura que realizó la televisión cubana de los homenajes a los 32 cubanos que murieron en Venezuela el pasado 3 de enero, han sido identificados varios agentes de la seguridad del Estado. Agentes que han estado reprimiendo en los últimos 5, 6, 7 años, probablemente más, a distintos artistas, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, pero sobre todo a artistas y periodistas. La denuncia inicial la realizó Hamlet Labastida, que es artista y que estuvo preso en Cuba en 2021 en Villamarista durante un tiempo significativo. No recuerdo si fueron 2 meses, no recuerdo exactamente cuántos días, pero fue bastante tiempo en Villamarista, ¿no? No fueron años, pero en Villamarista cada día, yo me imagino por lo que he leído, cuenta como si fuera un mes. Y fue el tiempo suficiente para él, por supuesto, sentirse desesperado. Y Hanle Labastida publicó ayer un texto acompañado de una imagen que es una captura de los videos que compartió, que difundió la televisión cubana, en el cual dijo que ahí estaba el oficial Darío, que era quien estaba al frente de la represión de una comunidad de artistas independientes de la cual era la parte. Y dice Hamlet: aquí les presento el rostro del llamado oficial Darío, perteneciente a los órganos de instrucción del Departamento de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior. Sucede que ayer le dieron vidrio en Televisión Nacional mientras hacía la cola en el MINFAR para ver la cajita de los oficiales abatidos en Venezuela. Al parecer, sus secuaces compañeros, camarógrafos, quisieron estamparle el rostro como homenaje, aunque no creo que esté muy feliz de tamaña exposición pública. Este sujeto, de grados de capitán en ese entonces, fue el individuo encargado el 26 de junio de 2021 de mi arresto y subsiguientes interrogatorios en Villamarista. Hanle tuvo varios interrogatorios en el tiempo que estuvo en Villamarista. Tengo que precisar cuál fue el tiempo que él estuvo, pero fue un tiempo significativo. Y además estuvo a cargo, cuenta Hamlet, del exilio de Catherine Bisquet, que era su pareja en ese momento, y de él, porque Catherine Bisquet accedió a irse de Cuba, según ella ha contado, a cambio de que Hamlet Labastida fuera escarcelado. Y esa salida de Cuba fue una salida totalmente militarizada, seguida por los órganos de la seguridad del Estado. O sea, ellos no pudieron irse como dos personas normales, se fueron custodiados como si fueran presidentes prácticamente, hasta que ya se montaron el avión y ellos se cercioraron de que salieron del país. Y Hamlet también cuenta en su post que Darío fue el encargado de recordarle que lo esperaría en el aeropuerto para arrestarlo si continuaba con sus denuncias al poder político cubano. Y aquí cita algo que le dijo Darío en Villamarista. Si continúas fuera de Cuba en la hostilidad hacia la revolución, yo mismo te voy a esperar en el aeropuerto y te llevaré nuevamente a Villa. Bueno, no precisa si fue en Villamarista o en otro espacio, pero básicamente eso fue lo que le dijo. Y dice que también se ha encargado de visitar a su madre y alertarle sobre consecuencias de su regreso a Cuba. Luego agrega que tiene su historial represivo, también el acoso, amenaza y un sinnúmero de formas de intimidación sobre activistas y artistas como Carolina Barrero, Camila Lobón, Catherine Bisquet, Tania Bruguera, Alfredo Martínez, Luis Manuel Otero Alcántara y un gigantesco número de periodistas, opositores y miembros de la sociedad civil que han documentado sus acciones. Y dice que su hoja de vida dentro de la sociedad civil es una de las más documentadas y despreciables que se puedan tener en estos últimos años. Pero solo hasta ahora es que se ha podido obtener un registro fotográfico actualizado de su aspecto. Porque creo que antes había unas fotos, pero eran unas fotos viejas. Creo que estaban las fotos de la marcha de 2019 en el Prado, en la cual yo estuve.
el 11 de mayo, no sé si es 11 de mayo o 11 de marzo, tengo que revisar esa fecha. Y ahí hay imágenes de Darío, que desde ese momento estuvo, 11 de mayo fue la marcha. Desde ese momento estaba ya reprimiendo. Yo lo recuerdo perfectamente en esa marcha a Darío. No se me olvida porque además desde que salimos de arriba del Parque Central, nos pudimos dar cuenta, quienes estábamos ahí alertas, que él estaba muy cercano de los principales disidentes, de Boris González Arena, de Liliana Hernández, de Ruiz Uquiola, y estaba como que buscando la más mínima oportunidad para crear una situación violenta. Yo lo recuerdo, no se me olvida su rostro. Y bueno, ahora ha salido una imagen actualizada de él, bastante cambiado, calvo, barrigón, con una camisa de cuadro, y a su alrededor ha habido otro grupo de agentes de la seguridad del Estado, entre ellos uno que estuvo al frente también de las acciones represivas que yo sufrí en 2020 antes de irme al exilio, y que por supuesto también tenía el objetivo de que yo me exiliara, que yo saliera de Cuba por completo. Y era una persona que no había sido identificada. Yo digo que esto es irónico porque los 32 cubanos que murieron en Venezuela eran cubanos que evidentemente no tenían la preparación para enfrentarse a los Delta Force de Estados Unidos. Incluso hay un testimonio de un activista, de un opositor cubano, que identificó a uno de esos cubanos que estaban en Venezuela como alguien que lo había reprimido en el pasado. Y lo irónico en todo esto es que, yo lo explicaba en otro video, los agentes que nos han reprimido a nosotros hayan sido identificados en ese contexto de homenaje a los 32 cubanos que murieron en Venezuela. Porque la razón por la cual esos 32 cubanos que murieron en Venezuela no representaron una amenaza para los Delta Force es porque por demasiado tiempo en Cuba los agentes de la seguridad del Estado han estado dedicados a reprimir a personas como yo. Han estado dedicados a reprimir a activistas, a opositores, a madres, a artistas, a defensores de derechos humanos en general, a intelectuales, a académicos, a emprendedores, a periodistas. Y obviamente no saben lo que es enfrentarse a alguien que tenga un poder más o menos similar. Puede ser que los Delta Force tuvieran armamento sumamente sofisticado, puede ser que contaran con información del terreno, con informantes, con una alianza desde dentro, que el factor sorpresa, por supuesto, que influyera, pero más allá de todos esos factores, un factor aquí muy grande es que el Ministerio del Interior es bravo, es valiente, es guapo con los cubanos que estamos en Cuba. Y más que valiente, es abusador. Porque no hay valentía en reprimir a personas que no tienen los recursos para defenderse. Porque quienes se supone que nos defiendan en Cuba de los abusos de poder y de ese tipo de situaciones, de interrogatorios totalmente injustificados, de cercos policiales, de amenaza, son precisamente las personas que nos están reprimiendo. O sea, quienes deben protegernos son quienes nos reprimen. Son quienes nos reprimen. Entonces, obviamente que ellos no pueden estar preparados para enfrentarse a la Delta Force. No pueden estarlo. No pueden estarlo porque llevan años, décadas, toda una vida dedicados a enfrentar a personas como yo. A personas como yo. Y es muy fácil en Cuba, por supuesto, cuando tú controlas los tribunales, tú controlas el parlamento, tú controlas quienes hacen las leyes, tú controlas los medios de difusión, todos los medios, porque además tener un medio independiente es un delito. Tú controlas los hospitales, tú controlas absolutamente todo. Colocar a una persona en una posición de vulnerabilidad en la cual tú la puedas abusar indefinidamente.
indefinidamente, indefinidamente. No es que sean valientes, no es que sean guapos, es que son abusadores, abusadores, porque en el contexto de Cuba, ellos sí alardean, ellos sí se jactan de la violencia que cometen, ellos sí se burlan, ellos sí se sienten viriles, se sienten empoderados, se sienten todo potentes, ¿no? Ahora, cuando tienen que batirse de verdad con militares que tienen entrenamiento militar, ya ven lo que pasa. Ya ven lo que pasa. Entonces eso es lo que a mí me resultó muy irónico de toda esta situación, ¿no? Que fueran identificados en los homenajes a esos 32 cubanos que murieron precisamente porque el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, han estado convirtiendo en enemiga a su población. Y el enemigo contra quien se han batido ha sido la población cubana. Han sido civiles desarmados que no representan ninguna amenaza. Porque todo lo que yo hacía en Cuba era escribir, era expresarme, era decir lo que pensaba. Entonces ellos utilizaban toda su fuerza para intentar silenciarme. Yo lo único que tenía eran mis palabras, mis ideas, mis opiniones. Y contra eso, ellos utilizaban todo un aparato estatal. Imagínense qué puede ser un individuo, una mujer, frente a un aparato estatal. No eran ellos los que me daban miedo realmente. Y no por tener miedo yo dejé de hacer periodismo, no por tener miedo yo dejé de decir lo que pensaba. Pero claro que tenía miedo. Claro que tenía miedo. Lo que da miedo es la indefensión. Es la indefensión, es no tener un tribunal al que ir para hacer una denuncia, es no tener una calle a la que ir a protestar sin que te retiren a palos de ahí, es no tener una organización internacional que pueda interceder por ti dentro del país, es no tener una organización nacional no gubernamental que fiscalice los abusos de poder, que defienda los derechos humanos a la cual tú puedas ir. Es no tener una estructura donde los poderes estén separados y si ocurre una violación por algún lado, tú puedas buscar por otro lado una manera de acceder a la justicia y de protegerte. Cuba no tienes nada de eso. Por no tener, en un contexto como el nuestro, tú no tienes ni acceso a atención psicológica. Porque ustedes se imaginarán que en esas circunstancias de violencia llega un punto en que una necesita también ver a un psicólogo y recibir terapia. Y ni siquiera eso puedes tener. Porque a veces los mismos psicólogos te dicen que no y te cierran las puertas. O cuando no, son personas en las que tú no puedes confiar porque ¿qué garantías tú tienes de que luego eso no lo van a utilizar en tu contra? Que ellos no van a ir y presionar a ese médico para que les dé información confidencial. Entonces, es un contexto realmente desesperante. Y ese es el contexto en el que ellos son guapos. Ahí frente a mujeres totalmente vulnerables. Ahí es donde ellos son guapos y son valientes. Valientes entre comillas. Porque además imagínense ir a un interrogatorio, y eso ellos lo hacen con absoluta conciencia, con 3 hombres, como me tocó ir a mí varias veces, en un lugar donde no hay más nadie, donde yo no sé si hay más personas, más hombres, más mujeres, pero yo no veo a más nadie. Y que nadie sepa dónde tú estás. Imagínate verte en un lugar sola, tú como mujer, con 3 hombres totalmente desconocidos. Y que tú no sepas, que nadie en tu familia sepa dónde es ese lugar, que no haya ninguna autoridad que tú digas, bueno, si aquí pasa algo, yo puedo ir a hacer una denuncia. No, porque la autoridad son ellos. Son ellos. Entonces, ese es el contexto en el que ellos de verdad se han entrenado, ¿no? Con los débiles entre comillas, ¿no? Con mujeres, con artistas, con intelectuales. Obviamente, cuando les toca enfrentarse a los Delta Force, no pueden enfrentarse. Y a mí me ha dejado toda esta experiencia bastante repugnada, bastante asqueada, porque he estado leyendo los testimonios de distintos colegas que han estado saliendo. Algunos testimonios han sido dejados en comentarios a publicaciones, otras personas han hecho sus propias publicaciones. Por ejemplo,
Laura Vargas, que fue periodista de Toque, contó que durante 3 años ella fue acosada y perseguida por la seguridad del Estado cubana y que hace poco más de un año que se le abrió una causa penal por mercenarismo. Fue interrogada ese día por 9 horas en Villamarista. 9 horas. Estoy segura que fue interrogada en Villamarista sola por esos hombres. Y dice, un mes después de ese interrogatorio, en el Festival de Cine de La Habana, el Cine Yara, en el estreno de 100 años de soledad, ahí estaba el señor Juan Carlos. Lechuga como una fresca con sus hijos, dice Laura. Me quedé tiesa, no pude reaccionar. Lamenté después no haberle tirado una foto. Es difícil procesar que esa gente tiene familia. Pero el tiempo de Dios es perfecto y aquí está. Y no solo él, también está Guillermo, quien me atendió por los últimos meses de mi estadía en Cuba, antes de que Manuel, entre comillas porque es un alias, desapareciera. Y ahí comparte la foto de los 2 agentes que fueron parte del equipo que las reprimió a ella. Luego hay un testimonio de Rafa, que Rafa además cogió la captura de esas fotos y la aclaró en inteligencia artificial y puso lo siguiente. No sé si una parte de mí estaba bloqueando el recuerdo o si simplemente es otra muestra de mi memoria de pez, pero en algún punto comencé a reconocer algunos rostros. En particular, uno que se volvió más nítido con asistencia de la inteligencia artificial. Así me reencontré con el teniente coronel Juan Carlos, con la cobardía disfrazada de prepotencia que hay en sus ojos. Algo que la inteligencia artificial no pudo devolverme, pero que sí recuerdo perfectamente es su panza prominente. La típica barriga de una persona que se ejercitaba en su juventud, pero que en la medida que fue entrando en la mediana edad fue creando una capa dura como cuero curtido. Mezcla de músculos y lípidos y mala alimentación y bilis tras tantos años de arruinarle la vida a personas que se atrevieron a pensar distinto. Nunca he deseado el mal a nadie. Sin embargo, Juan Carlos y sus secuaces han arrancado los peores pensamientos de mí. Una mezcla de repulsión con lástima, una náusea que nace desde lo más recóndito de mi alma, y aún así no puedo dejar de pensar en que son seres humanos, padres, hijos, hermanos. Pienso en Triste funcionario policial, la canción de Mauricio Redolés, alguien que ha sabido retratar como pocos la vacuidad del terror que estos personajes encarnan. Luego en los comentarios hay testimonios igual de horribles de lo que hicieron estos agentes. Yo hice un libro en el cual cuento algunas de esas experiencias. No es el centro del libro, el libro es mucho más extenso, mucho más diverso, mucho más complejo. Eso es una parte de la historia que cuento, es una memoria. Pero ahora mismo lo que he querido es reflexionar sobre todo esto y también reivindicar la importancia de la denuncia. En el caso de un régimen como el cubano, donde no existen posibilidades ahora mismo para acceder a la justicia, para reparar el daño hecho por estos abusos de poder, la denuncia es una de las pocas herramientas que tenemos, uno de los pocos recursos que tenemos para intentar recuperar un poco de agencia y salir de la posición de víctima. No se trata de volver sobre lo mismo, sino de precisamente sobreponernos de lo que vivimos. Y para sobreponernos tenemos que identificar esas violencias, tenemos que denunciar a quienes la cometieron, que sí eran parte de un sistema totalitario, es importante señalar al sistema totalitario, pero ese sistema totalitario tiene operadores que tienen nombres y apellidos, tienen rostros y son también responsables de todas las violencias que se cometen en Cuba. Aunque tengan todo el amparo, aunque obedezcan órdenes de superiores, de todas formas son responsables de sus actos y son actos terribles. Son actos terribles los que han cometido. A mí me han llegado también testimonios de manera más interna, más privada, y yo no paro de horrorizarme, no paro de horrorizarme. Hay algo bueno en todo esto que quiero rescatar,
que también comentaba en un video, que es que hemos tenido la oportunidad, quienes pasamos por estas experiencias, de validar lo que hemos sentido, de darnos cuenta de que muchas de las cosas que hicimos y que sentimos no fueron rarezas, no fueron excepcionales, no fueron expresiones de algo mal que hubiera con nosotros, sino comportamientos y sentimientos muy usuales en personas que han atravesado experiencias similares. Por ejemplo, las lagunas, que es algo con lo que muchos luchamos, ¿no? Que nos cuesta recordar detalles, nos cuesta incluso recordar momentos completos, nos cuesta recordar rostros. Hay muchas cosas que desaparecen en nuestra memoria, quizás como un mecanismo de defensa del propio cerebro, y otras que al mismo tiempo se enraizan con mucha fuerza y son muy, muy poderosas. Recuerdos que son muy fuertes, y otros que están muy debilitados. Es algo extraño. Son recuerdos que están atravesados por la violencia, que están atravesados por el miedo, momentos en los que sentiste miedo de tu integridad física, miedo real, aunque los confrontaras, aunque los desafiaras, aunque mantuvieras tu dignidad, había un miedo ahí, incluso subconsciente, aunque no estuviera expresado, pero estaba y totalmente justificado. Entonces es difícil reconstruir el relato de lo que está marcado por un trauma, de lo que está marcado por la violencia. Y de pronto ver en otros testimonios que hay otras personas luchando con lo mismo, que hay otras personas que tienen las mismas dificultades, que tienen los mismos desafíos. Una se siente un poco aliviada, ¿no? Una se siente un poco aliviada, se siente validada, se siente menos sola. Se da cuenta también de los monstruos que estaba enfrentando. Y eso ha sido algo positivo que yo quiero sacar de todo esto, porque yo soy una persona que siempre trata de buscar en cualquier cosa lo positivo. Pero otra parte de mí se ha quedado, se ha quedado de verdad como un poco extrañada, no solo asqueada, sino también horrorizada, horrorizada de qué tan lejos puede llegar la humanidad. Y yo trato de entender a esas personas, no con el ánimo de justificarlas, para nada, pero quiero entender cómo pueden vivir con ellas mismas. ¿Cómo pueden vivir con ellas mismas? Porque lo que se está defendiendo, o lo que ellos dicen que están defendiendo, no es un país, son los privilegios de una clase que tomó el poder por las armas en el 59 y que desde entonces ha estado viviendo como si fuera una monarquía. No están defendiendo al pueblo que sufre los apagones, están defendiendo los privilegios de la familia Castro. Están defendiendo las circunstancias que permitían que Fidel tuviera como hobby pescar picúas. Como recordó Díaz-Canel ahí en la anécdota ridícula esa que hizo en su discurso. Eso es lo que están defendiendo. Eso es lo que están defendiendo. Ellos, por supuesto, hablan de pueblo, patria, revolución, las grandes palabras, los grandes conceptos, pero al final del día, el pueblo son las personas como yo y las personas que están ahí dando sus testimonios de todo lo que sufrieron. Nosotros somos el pueblo, nosotros somos Cuba, nosotros somos lo que se suponía que las autoridades defendieran, nuestros derechos, no los privilegios de la familia Castro, sino los derechos de la ciudadanía. Y cuesta creer que de verdad ellos se crean todo eso. Por otra parte, es duro creer que son unas bestias desaforadas, sin alma, que se regodean en hacer daño, ¿no? Porque yo no sé cómo alguien podría sentir orgullo de hacer daño. Y han hecho muchísimo daño. Y esto no es algo que yo tenga pena de decir. A mí me hicieron muchísimo daño. Muchísimo daño me hicieron. Le hicieron daño a mi familia. Y ese daño perdura hoy.
perdura porque yo estoy exiliada, estoy en un país donde estoy haciendo una vida, por supuesto, porque tienes que seguir adelante, pero yo no quería irme de mi país. Yo no quería irme de mi casa, yo no quería irme de mi barrio. Yo me fui con 32 años de Cuba, me fui luego de haber viajado varias veces, incluso de haber estado aquí en Estados Unidos, y yo no quería irme de mi país. No quería irme de mi país. No quería irme. Entonces, sí, me han hecho daño. Muchísimo, muchísimo. No me avergüenza reconocerlo, porque lo que debería avergonzar es hacer daño. Son ellos quienes tienen que tener vergüenza. Y es lamentable, es patético que sientan orgullo de haber hecho daño desde posiciones de poder a artistas, a periodistas, a intelectuales, a activistas. Es como que yo de pronto siento orgullo de aplastar una hormiga o de aplastar, no sé, a un gorrión. Que me encuentro un gorrión y yo siento orgullo, ¡ja! Lo pisé, lo maté, qué orgullo, qué valiente soy. A mí eso me avergonzaría, la verdad. A mí eso me avergonzaría. No me llenaría de orgullo. Entonces, me pregunto esas cosas, ¿no? Me pregunto qué le dicen a sus familiares, qué sus familiares le preguntan. Por supuesto, ellos nos deben presentar como monstruos, ¿no? Mercenarios a servicio del imperio que van a destruir la revolución. ¡Ah! Pero ellos saben, porque bueno, nos investigaron, nos interrogaron, y ellos saben que al final somos ciudadanos comunes, que el único pecado que hemos cometido es no estar de acuerdo. No estar de acuerdo con ese sistema, pensar distinto, tener un sueño distinto para Cuba y sobre todo creer que tenemos derecho a defender nuestra idea de Cuba. Ejercer derechos humanos. Ese ha sido nuestro gran pecado. Ejercer derechos humanos. Ese ha sido el problema. Ese ha sido el problema. Y la verdad es que yo no sé cómo alguien puede vivir con tanto daño detrás, con tanta destrucción detrás, de tantas familias, de tanta gente buena, porque la gente que han reprimido es gente talentosísima, talentosísima, gente honrada, gente noble. Y ya no hablo solamente de los intelectuales, también los que no tienen una especialización, o sea, quienes no forman parte de una comunidad intelectual, pero sí han hecho activismo desde otras profesiones, igual son personas maravillosas. Que entre nosotros podemos tener mil discrepancias, pero a mí no me impide nuestras discrepancias reconocer que son cubanos que aportarían muchísimo al desarrollo de un país. Y ellos nos han atacado con todas las fuerzas, con todas las fuerzas, con todas las fuerzas. Y al hacernos, lo que más han atacado ha sido a Cuba, porque un país es su gente. Un país es primero que todo su gente. Y se han encargado de destruir lo que es Cuba, de destruir. Entonces no sé qué orgullo puedan tener, la verdad. No sé, son preguntas que yo me hago sin ánimo de encontrar la respuesta, pero yo creo que hay preguntas que hay que hacerse, aunque no sea posible encontrar las respuestas. Que es importante al menos plantearse las cosas. Eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias a quienes han llegado hasta el final del video. Espero que sea el primero de muchos. Y seguirnos encontrando por aquí. Quiero hacer un live también, a menudo. Pero vamos a ver, poco a poco, porque estoy todavía en todo este proceso de exploración en las redes y tratando de ajustar mis horarios. Muchas gracias de nuevo por escuchar. Agradezco de antemano todos los comentarios que dejen. Estoy tratando de leer, son muchos comentarios porque estoy tratando también de producir por distintas plataformas, por TikTok, por Instagram, por Facebook y por YouTube. Y bueno, soy una sola persona, también recibo mensajes por Messenger. Y es complicado manejar todo porque además sigo haciendo, por supuesto, mi doctorado, pero me esfuerzo a cada rato reviso los comentarios aquí en YouTube y trato de responder y de mantener un poco la interacción.
parte de mi idea también de empezar a hacer lives es que en los lives podamos conversar un poco más, quienes lleguen y se conecten. Pero por ahora voy a estar compartiendo estos videos. Así que muchas gracias y nos vemos de nuevo otro día.